En el kirchnerismo hay una suerte de doble discurso. Por un lado hacen estos emparches, por otro lado hacen que se enojan, pero finalmente, como siempre ha pasado con este gobierno, ceden. Es como cuando iba Cristina, cuando fue Cristina a Nueva York, donde por un lado hablaba del capitalismo y de la crisis financiera, y por el otro lado poco menos se arrodillaba para que le aprobaran el canje de la deuda y reafirmaba que quería pagarle al Club de París. Por supuesto que la política de este gobierno frente a la crisis, amén de estos parches, decía, y ahora parece que Cristina descubrió lo que sería la parte agropecuaria, porque ahora se acuerda de algunos subsidios y de empezar a recorrer algunas provincias, pero está fundamentada sobre un eje que es el superávit fiscal, es decir, más impuestos, mayores impuestos y servicios más caros. Fíjense que los diarios del fin de semana informan que nomás las facturas de Metrogas vinieron con un 50% de aumento. Por lo tanto, volvemos a reiterar lo que dijimos en programas anteriores. Es decir, estos son emparches, es un gobierno que finalmente forma parte de este sistema global, y si realmente en el país tuviera que haber un cambio, tendría que ser un cambio sustancial, un cambio de estructuras. Fíjense, la crisis finalmente nos va a alcanzar y nos va a alcanzar cada mes y cada año peor, porque estamos bajo este mismo sistema que ha hecho una especie de autoquiebra, de autocrack, y ahora se vuelve a reconvertir, porque hablan de que el Bretton Woods del 44, el sistema financiero y monetario, ahora lo van a transformar en un nuevo capitalismo, que era un poco lo que hablábamos en la audición anterior, de que ellos evidentemente van a pasar una suerte de crisis de crecimiento, donde van a ajustar una nueva unidad monetaria mundial y un nuevo sistema financiero mundial para seguirnos expoliando. Entonces, si acá viniera un gobierno nacional, yo les pregunto, ¿sobre qué está basada la emisión argentina? Desde Bretton Woods en adelante y en general la emisión del mundo, sobre el dólar. Antes veníamos del oro, ahora sobre el dólar con una mínima parte en oro. Y la pregunta es, ¿sobre qué está basado el dólar? Estados Unidos, un país con 10 billones de deuda pública, ¿sobre qué respaldo está emitiendo? ¿Sobre las espaldas de George Bush? ¿Sobre el prestigio de George Bush? ¿O simplemente está imprimiendo papeles verdes? Y nosotros sobre esos papeles verdes tenemos respaldada nuestra emisión monetaria. Lo primero que hay que cambiar es el patrón sobre el cual se emite nuestra moneda, es decir, el patrón trabajo. Argentina, la Argentina del futuro debe emitir contra sus propias riquezas, sus tierras, su petróleo, su trigo, riquezas reales, no el dólar, no el papelito verde que tenemos ahí, que en cualquier momento, fíjense, que China, que tiene 2 billones de reservas, 1.3 de esos billones de reservas los tiene en títulos del Tesoro norteamericano, es decir, que un día se levantan de mal humor los chinos, tiran esos bonos del Tesoro norteamericano al mercado y el dólar se cae como si se cayera de 10 pisos de altura. Es decir, pasa a valer nada. Y nuestra moneda está respaldada en las reservas de dólar. Es absurdo. Por supuesto que hay que avanzar sobre lo que sería el concepto de nacionalización de la banca, de reconquista de los resortes básicos de la economía. La deuda externa es un gran fraude, como ya lo demostró hace años Alejandro Olmos en su libro, que debería ser de lectura obligatoria para todo nacionalista, en el aliento del capital productivo y en la puesta en marcha de miles y miles de obras públicas, fuente de empleo, que a su vez producen consumo, que a su vez generan mayores ingresos, que fue así como se levantaron en realidad todos los países del mundo después de una crisis. Indudablemente, estas políticas vertebrales son, en términos estratégicos, imposibles que se desencadenen desde este actual gobierno, que solamente va a ser parches o en parches y nos va a ir llevando a una situación de problemas mayores. En segundo lugar, y esto es importante aclararlo, muchas veces se confunde el concepto de prioridad nacional como una suerte de fobia del nacionalismo hacia lo que sería dado en llamar la cuestión inmigratoria. Es decir, en un país empobrecido como este, donde la gente incluso que viene del exterior finalmente termina apiñada
con las mismas malas condiciones de vida que el trabajador argentino, en torno de las ciudades, o explotada a su vez, como pasó con la comunidad boliviana, por los coreanos en talleres clandestinos, o como hoy están sufriendo los peruanos en la villa 11114, que han caído bajo la férula de los narcotraficantes de Sendero Luminoso. Es indudable que en un país que no produce, en un país que solamente produce miseria, es como si ustedes se sientan a comer pizza con amigos. Una pizza grande para uno queda, efectivamente, es un exceso. 2, también a lo mejor con una pizza chica se arreglan. 4 sería lo razonable. Ahora ya si se sientan 6, 10 o 12, hay problemas porque siempre alguien se queda con hambre. Es decir, acá este gobierno está desarrollando una falsa política antidiscriminatoria. ¿Por qué? Porque supuestamente abre las fronteras, pero no genera fuentes legítimas de trabajo. El nacionalismo argentino, incluso frente a todos estos desafíos internacionales, donde ustedes van a ver, donde finalmente, incluso hasta por estos temas económicos, Estados Unidos se va a unir con China, y van a armar un bloque que va a poner hasta en riesgo la integridad soberana de muchos países de América Latina en los próximos años. Nosotros no solamente no somos partidarios de una inmigración restrictiva, sino que decimos que en el marco de un pleno trabajo, de una Argentina realmente bajo un gobierno nacionalista, la Argentina debería tener 100 o 200 millones de habitantes, pero que cada uno tuviera pleno empleo, que vinieran con fines productivos. Es más, casi como un problema de supervivencia de la Argentina. Esta Argentina chica, empobrecida, esta Argentina que solamente produce villas miserias, es la Argentina de estos supuestos demócratas, ¿verdad? Que en realidad son los principales discriminadores, porque discriminan al extranjero que viene para ser explotado y discriminan al argentino que evidentemente no puede competir bajo esas condiciones de trabajo. Bien, estas son algunas reflexiones, ya en próximas audiciones seguiremos profundizando estos temas, pero desde ningún punto de vista la defensa de la prioridad nacional es sinónimo de xenofobia. Y aquellos nacionalistas, entre comillas, que pretendan identificarla así, no son nacionalistas. Son elementos al servicio del sistema, porque el nacionalismo no es odio, el nacionalismo no es violencia, el nacionalismo es patria, el nacionalismo es trabajo, el nacionalismo es integración. Esta fue una patria que abrió sus puertas a todo el mundo, pero en el marco del pleno empleo. Y así, si Dios quiere, bajo un gobierno nacionalista en el futuro, un gobierno que se tome por lo menos 2 años para realmente producir una revolución nacional, a lo mejor un día bajo un gobierno nacionalista no vamos a tener 40 millones de habitantes, sino a lo mejor 100 o 200 millones de habitantes, y la Argentina va a ser la potencia que se merece ser. Por supuesto, esto lo estamos diciendo para aquellos que realmente estén decididos a cambiar los viejos moldes, a tirar a las llamas las viejas concepciones. Como dicen los evangelios, el vino nuevo no puede ponerse en odres viejos. El vino nuevo es para odres nuevos, ¿no es así? Y no me estoy refiriendo a la edad, sino a la concepción que se tiene del presente y del futuro. Por eso yo diría que para todos aquellos que realmente queremos cambiar la historia y constituir un país realmente integrado y federal, debemos comprometernos con un nacionalismo militante y con una verdadera revolución nacional en el marco de la ley y el orden. Estamos a tiempo, de nosotros depende. ¡Viva Argentina!